Doble seducción. Desde que entró a trabajar como asistente legal en el prestigioso bufete Cortés y Molina, Elena supo que estaba cruzando un umbral peligroso. La oficina, ubicada en el último piso de una torre elegante en el centro financiero de la ciudad, destilaba poder y secretos entre cada carpeta confidencial. Era su primer gran empleo, recién salida de la Facultad de Derecho, y estaba decidida a destacar. Pero no contaba con que, entre códigos y litigios, su corazón la traicionaría. Todo comenzó con una mirada. No una cualquiera, sino una que detuvo el tiempo, la del socio mayoritario, Alejandro Cortés. Era un hombre de 40 y tantos, de esos que imponen respeto sin necesidad de alzar la voz. Impecable en su porte, mirada penetrante y una voz grave que hacía temblar hasta a los clientes más arrogantes. Era casado, con una reputación intachable y una esposa que dirigía una fundación de caridad. Intocable. Inaccesible. Peligrosamente atractivo. Pero justo cuando Elena creía que su atracción por Alejandro era un pecado que debía enterrar, apareció otra figura aún más desconcertante, Samuel Cortés, su hijo mayor. Tenía 27 años, acababa de regresar de Europa tras cursar un máster en Derecho Internacional, y comenzó a trabajar como Junior Associate en el mismo bufete. Era lo opuesto a su padre, espontáneo, provocador, con un aire de rebeldía elegante que encendía cada rincón por donde pasaba. Y, para su sorpresa, desde el primer día mostró un interés innegable por Elena. Un interés que no se molestaba en disimular. El problema era que a Alejandro tampoco se le escapaban los detalles. Ni las miradas, ni los silencios, ni las sonrisas que Elena compartía con Samuel. Era como si, desde su despacho de vidrio y mármol, vigilara cada movimiento, cada gesto. Y entonces, sucedió lo impensable. Una noche, al quedarse trabajando hasta tarde, Alejandro la invitó a su oficina con el pretexto de revisar un caso urgente. Pero lo que ocurrió allí no tenía nada que ver con el derecho penal. Sus palabras fueron sutiles, pero su mirada hablaba un idioma mucho más antiguo, el de la seducción prohibida. Elena se sintió atrapada entre dos fuegos que ardían con distinta intensidad. Uno era estable, peligroso por lo que representaba, el otro era impulsivo, joven y tentador. Pero ambos eran Cortés. Y ella, por más que intentaba resistirse, comenzaba a dejarse arrastrar por esa doble seducción que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Elena comenzó a perder el control de sus propias decisiones. Lo notaba en la forma en que sus dedos temblaban al abrir correos firmados por Alejandro. En cómo se arreglaba el cabello antes de subir al ascensor, sabiendo que Samuel estaría en la sala de reuniones. El juego se había convertido en una rutina peligrosa, una danza silenciosa entre lo permitido y lo prohibido. Y ella estaba justo en el centro. Con Samuel, todo era instinto. Él se le acercaba con descaro, la llamaba pelirroja, con una sonrisa pícara, como si supiera que la desarmaba. Siempre encontraba una excusa para compartir un café, un archivo, una conversación larga en la biblioteca del bufete donde las luces eran tenues y el silencio absoluto amplificaba la tensión. Una tarde, mientras le ayudaba a revisar un informe, sus manos se rozaron. Elena quiso apartarse, pero él no se lo permitió. Le sostuvo la mirada, la sostuvo a ella, hasta que sus labios se encontraron con una necesidad que llevaba semanas creciendo. El beso fue rápido, urgente, tan prohibido como inevitable. Cuando se separaron, jadeantes, Samuel le dijo al oído: «No te asustes, no voy a soltar esto tan fácil». Y Elena, sin decir palabra, supo que tampoco quería que él lo soltara. Pero lo que no esperaba era que Alejandro hubiera estado observando desde el pasillo, oculto tras una columna de mármol. No dijo nada esa tarde, ni al día siguiente. Solo la llamó a su oficina 2 días después, con la excusa de revisar una demanda importante. Cuando ella entró, él estaba solo, de pie junto a la ventana, sin la corbata habitual y con una copa de vino tinto en la mano. Cerró la puerta sin decir palabra, y por un instante, el mundo dejó de girar. «Elena», comenzó, sin mirarla, «¿sabes que te estás metiendo en algo que no comprendes?». Ella intentó responder con un tono profesional, pero sus palabras murieron al ver cómo él se acercaba, despacio, dejando la copa sobre el escritorio. Alejandro no era un hombre que improvisara.
Cada paso, cada silencio, cada roce, estaba medido. Y cuando al fin la tuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el aliento en su cuello, Elena supo que no estaba siendo seducida por accidente, sino con una precisión letal. Él no la tocó, no aún. Solo dijo: ten cuidado, Elena. Samuel juega, pero yo, cuando deseo algo, lo tomo. Esa frase fue una sentencia. No sabía si quería huir o rendirse. Pero en su interior, algo le decía que ya era demasiado tarde para hacer cualquiera de las dos cosas. Y así, atrapada entre un hijo que la besaba con fuego y un padre que la desarmaba con el silencio, Elena descubrió que la doble seducción no era un juego, era una trampa. Las noches se volvieron inquietas. Elena ya no podía distinguir si lo que sentía era deseo o miedo. Dormía con el teléfono en la mano, revisando una y otra vez los mensajes de Samuel, intensos, directos, peligrosamente dulces, mientras intentaba ignorar el eco de la voz grave de Alejandro repitiéndose en su cabeza: cuando deseo algo, lo tomo. Pero no eran solo palabras. Desde aquella conversación en su oficina, Alejandro comenzó a marcar territorio de forma sutil, casi invisible, pero implacable. La enviaba a reuniones privadas, le asignaba casos que podían haberle tocado a cualquier otro asistente, se aseguraba de que trabajaran juntos hasta tarde, y cuando estaban solos, el aire se cargaba de electricidad. No la tocaba, no cruzaba la línea, pero la mantenía al borde de ella, como si esperara que fuera ella quien diera el siguiente paso. La miraba como si pudiera desvestirla con los ojos, como si supiera exactamente qué parte de su alma temblaba más. Samuel, en cambio, era fuego inmediato. Le escribía a cualquier hora, la invitaba a salir, a escapar. Una noche, la llevó en su moto hasta un mirador en las afueras de la ciudad. Se sentaron sobre una manta, bajo un cielo lleno de estrellas, y por primera vez hablaron sin máscaras. Samuel no era solo un rebelde encantador, también era un hombre herido. Habló de su madre, ausente emocionalmente desde que Alejandro se sumergió en el trabajo y en sus silencios. De la presión de llevar el apellido Cortés. De lo solo que se sentía, incluso en medio de todos sus privilegios. Y luego, le tomó el rostro con ambas manos y le dijo: no te quiero solo para jugar, Elena. No soy mi padre. Yo sí siento. Yo sí te quiero. Fue un momento genuino, hermoso, y devastador. Porque mientras él le hablaba del amor, Elena solo podía pensar en los ojos de Alejandro, en su control absoluto, en esa tensión que la desarmaba sin necesidad de contacto. La dualidad comenzó a romperla. Durante el día, se esforzaba por mantener la compostura. No podía permitir que nadie sospechara. Pero los rumores no tardaron en surgir. Las miradas de las secretarias. Los silencios incómodos en el comedor. Alguien había visto a Samuel besarla en el estacionamiento. Y alguien más había notado que Alejandro la llamaba más de la cuenta. Una tarde, mientras Elena organizaba documentos en la sala de archivos, una empleada se le acercó y, sin rodeos, le dijo al oído: ten cuidado con jugar con fuego. Los Cortés no comparten. Luego se fue, dejándola helada. Esa misma noche, al salir del edificio, se encontró con Alejandro junto a su auto. Sube, le dijo. Y aunque su conciencia le gritaba que se fuera, sus pies se movieron por sí solos. La ciudad se desdibujaba tras los vidrios del auto mientras él conducía sin decir palabra, hasta llegar a un penthouse elegante con vista al río. Al entrar, Alejandro se sirvió un trago y se volvió hacia ella con la mirada firme, sin adornos. Elena, necesito saber algo, ¿mi hijo ya te tiene? Ella abrió los labios para negarlo, para mentir, pero no encontró las fuerzas. Alejandro se acercó y, por primera vez, le tocó el rostro. Fue un roce leve, apenas un susurro de piel, pero bastó para que el mundo se hiciera cenizas. Y en medio de la noche, atrapada entre dos hombres que no sabían amar sin poseer, Elena se dio cuenta de que la doble seducción estaba a punto de convertirse en guerra. El silencio en el penthouse era tan denso que parecía tener forma. Alejandro seguía frente a ella, la mano todavía tibia en su mejilla, esperando una respuesta que no llegaba. Elena apenas podía respirar. No sabía si temblaba por el deseo o por el miedo.
No sabía si estaba cayendo o ya había tocado fondo. Todo lo que sabía era que ese momento marcaría un antes y un después. No lo he entregado a nadie, murmuró al fin, bajando la mirada. No era del todo mentira, pero tampoco era verdad. Alejandro, que no era ingenuo, la observó unos segundos más, en silencio, como si estuviera evaluando hasta dónde podía romperla sin que ella se hiciera pedazos. Entonces, sin más, se acercó. No le pidió permiso. Simplemente la besó. No fue un beso salvaje, ni torpe. Fue lento, controlado, como si cada segundo estuviera medido con precisión quirúrgica. Sus labios la reclamaban con calma, como si supiera que no necesitaba apresurarse para poseerla. Porque ya lo había hecho, mucho antes, en cada mirada, en cada palabra ambigua, en cada silencio cargado de tensión. Elena se dejó llevar. No supo cómo llegaron al sofá, ni cuando él le desabotonó la blusa, ni en qué momento ella dejó de pensar en Samuel. Todo era piel y aliento y deseo contenido. Durante una hora, dejó de ser la mujer que pensaba demasiado. No fue asistente, ni ética, ni racional. Fue simplemente cuerpo, impulso, rendición. Pero cuando terminó, cuando el sudor se volvió frío y el silencio regresó como un espectro, la realidad cayó sobre ella como una losa. Alejandro se puso de pie sin decir palabra, caminó hasta la barra y volvió a servirse otra copa. Miró por la ventana con las manos en los bolsillos. Aún sin camisa. Aún tan imperturbable como siempre. Esto no se repite, Elena, dijo al fin, sin volverse. Fue un error. Ella se vistió sin responder. No lloró. No suplicó. Solo se fue. Caminó hasta la calle sin saber a dónde ir. No podía volver a casa. No podía mirar a Samuel. No podía mirarse a sí misma. Al día siguiente, fingió normalidad en el bufete. Pero todo había cambiado. Alejandro no la llamó. Samuel sí. Insistió en verla, en saber por qué lo evitaba, porque había algo distinto en su mirada. Le dolía mentirle, pero no podía confesarle lo ocurrido. No, aún. Una semana después, Samuel la enfrentó en el archivo general. Nadie los vio. Cerró la puerta, la tomó por la cintura y le susurró con voz herida: ¿qué pasó contigo? ¿Fuiste mía alguna vez, o solo jugabas? Ella quiso hablar, explicarle, pero algo la detuvo. Tal vez la culpa. Tal vez el miedo. Tal vez ese instinto que le decía que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Él la besó, otra vez, pero esta vez el beso fue distinto. Dolía. Estaba lleno de rabia. Y cuando se separó, le dijo lo impensable: no eres la primera mujer que mi padre y yo compartimos, pero sí la primera por la que pelearía. Y entonces Elena supo que había cruzado una línea invisible. Que ya no era solo deseo. Era competencia. Poder. Ego. Venganza. La doble seducción se había convertido en una guerra de sangre. La guerra no se declaró con palabras, pero se sintió en cada rincón del bufete. El ambiente se volvió tenso, casi irrespirable. Alejandro y Samuel, padre e hijo, ya no disimulaban su rivalidad. Las reuniones se convirtieron en campos minados de silencios afilados y sarcasmos velados. Las decisiones estratégicas del despacho se transformaron en excusas para competir por el control, y cada uno marcaba territorio con una intensidad feroz. Elena estaba en el centro, sin escapatoria. Alejandro dejó de ser distante. Comenzó a buscarla con frecuencia, a pedirle informes irrelevantes solo para verla entrar en su oficina. A veces no decía nada. Solo la miraba. O la hacía quedarse hasta tarde. Una noche, en medio de papeles y cafés fríos, le dijo con voz grave: no lo compartas con él. No es digno de ti. Y luego, sin tocarla, la obligó a cargar con el peso de su deseo contenido. Samuel, por su parte, se volvió cada vez más impulsivo. Aparecía sin aviso, la esperaba en su coche fuera de la oficina, le enviaba flores al departamento.
En uno de esos encuentros, la llevó a un bar oculto en el barrio viejo. Allí, entre luces tenues y copas vacías, la besó con una mezcla de pasión y desesperación. «Dime que no lo amas», le rogó, «dime que no sientes por él lo que sientes por mí». Elena no supo qué responder. Porque el amor ya no tenía forma en su vida. Estaba hecha pedazos, dividida entre dos hombres que no conocían límites. Pero el escándalo no tardó en explotar. Una secretaria descubrió mensajes comprometedores en la impresora del despacho, correos privados, impresos por error, donde Elena y Samuel coqueteaban abiertamente. El rumor corrió como pólvora. El comité interno pidió explicaciones. Alejandro, como socio mayoritario, convocó una reunión disciplinaria, con Elena sentada frente a él, mientras Samuel miraba desde el otro extremo de la sala con el rostro endurecido. Nadie dijo la verdad. Pero todos la sabían. Esa misma tarde, Alejandro la llamó a su despacho y cerró la puerta con llave. No fue una conversación, fue una advertencia: tú puedes negar todo, y saldrás ilesa. Pero si él insiste, lo voy a destruir. Nadie humilla a un cortés, Elena. Y tú lo sabes. Elena lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. No solo por el tono amenazante, sino porque, a pesar de todo, parte de ella todavía lo deseaba. Y otra parte, la más rota, también deseaba proteger a Samuel. Esa noche, Samuel apareció en su departamento sin avisar. Llevaba una maleta, los ojos enrojecidos, y una determinación que la desarmó. «Me voy del bufete», dijo, «mi padre me quiere fuera. Pero no me voy sin ti». Y entonces, sin más, puso su futuro en sus manos. Elena se quedó en silencio. Mirándolo. Viendo en sus ojos la honestidad que tanto había anhelado, y sintiendo, al mismo tiempo, que algo en su interior se había fracturado para siempre. Porque aunque Samuel le ofrecía amor, libertad y una salida, una parte de ella seguía encadenada a ese deseo oscuro y profundo que Alejandro había despertado. Un deseo que no sabía si era amor, adicción, o destrucción. Elena miraba la maleta de Samuel en el suelo, como si fuera una bomba a punto de estallar. La promesa de un nuevo comienzo estaba allí, envuelta en la mirada herida de un hombre dispuesto a dejar todo por ella. Pero justo por eso, por ese amor tan limpio y frontal, le resultaba insoportablemente difícil. «No puedo», susurró, apenas audiblemente. Samuel frunció el ceño, acercándose. «¿No puedes qué? ¿Venirte conmigo? ¿Dejar este infierno?» «No puedo elegir». «No todavía». «¿Es por él?», preguntó con voz quebrada. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Samuel entendió en ese silencio todo lo que no quería escuchar. Se fue sin cerrar la puerta. Ni un reclamo. Ni un adiós. Solo el eco de sus pasos bajando por la escalera del edificio, dejando atrás no solo una historia, sino una versión de sí mismo que ya no reconocería jamás. Elena pasó la noche en vela. Quiso odiarse. Quiso justificar su silencio, su cobardía, su confusión. Pero lo único que logró fue aceptar una verdad cruda: había algo de Alejandro que la dominaba, algo que no podía explicarse en términos racionales. No era solo atracción. Era rendición. Una que la asfixiaba y la encendía a partes iguales. Al día siguiente, pidió el día libre. No podía enfrentar el despacho, ni los ojos inquisitivos del personal, ni la sombra que había dejado Samuel tras su renuncia. Necesitaba respirar. Pero al mediodía, recibió un mensaje inesperado: «Estoy abajo. No me hagas subir». Era Alejandro. Ella dudó. Por un segundo. Pero luego bajó. Él la esperaba en su coche, con los vidrios oscuros y el rostro tenso. No le dijo a dónde iban. Solo condujo hasta las afueras de la ciudad, a una casa de campo escondida entre los árboles, en un terreno que probablemente había comprado para escapar de su propia vida. Al llegar, se quitó el saco y le ofreció una copa de vino. Ella lo aceptó en silencio. La tensión entre ellos era insoportable, pero diferente esta vez. Más tensa.
Más emocional. Como si, por primera vez, ninguno estuviera seguro de lo que venía. No estoy orgulloso de cómo manejé esto, dijo Alejandro, al fin. Mi hijo no merecía ser parte de esto. Tú tampoco. Pero lo fuiste, respondió Elena, con la voz firme. Él asintió. Porque no sé dejar ir lo que deseo. El silencio se llenó de confesiones no dichas. Y entonces, sin que ninguno lo planeara, se encontraron otra vez. No con furia. No con deseo ciego. Esta vez fue distinto. Fue íntimo. Como si, entre las ruinas de la guerra, aún quedara un espacio para la ternura. Hicieron el amor con una intensidad que ya no buscaba poseer, sino entender. Cada caricia fue una pregunta, cada suspiro una tregua. Alejandro no fue el hombre dominante y frío del despacho, ni el estratega que movía a todos como piezas. Fue solo un hombre roto, que encontraba en ella un respiro. Y al amanecer, cuando los rayos del sol filtraban la verdad por las ventanas, Alejandro le acarició el cabello y dijo en voz baja: Te amo, Elena. A mi manera. Tal vez no como tú mereces, pero sí con todo lo que soy. Ella no supo si llorar o huir. Porque en el fondo, sabía que esas palabras eran verdaderas, pero también eran una condena. Porque amar a Alejandro Cortés significaba destruir todo lo demás, incluido a sí misma. Elena regresó a su apartamento con el corazón hecho un nudo. Había vivido una noche cargada de sinceridad y piel, pero no encontró paz al volver a su realidad. El teléfono vibraba sin parar, llamadas perdidas de su madre, mensajes de su mejor amiga, correos del bufete. Entre ellos, uno la dejó sin aire, sabía que terminarías eligiéndolo. Solo te pido que no te conviertas en lo que él es. Cuídate. Samuel. No supo cómo responderle. No encontró palabras, ni el valor para intentarlo. En el fondo, no sabía si había elegido a Alejandro o simplemente se había dejado arrastrar por él. La diferencia era importante, pero ya no estaba segura de poder distinguirla. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina profesional y caos emocional. Alejandro retomó su papel como jefe implacable, como si nada hubiera pasado. Pero entre ellos, todo había cambiado. Su relación ahora era un secreto pactado, lleno de señales sutiles, una mirada detenida en medio de una reunión, una mano que rozaba la suya en el ascensor, un archivo que solo él le pedía. Era una intimidad peligrosa, sostenida en el filo de una navaja. Sin embargo, el mundo exterior no perdona. Y el pasado tampoco. Una tarde, al salir del edificio, Elena encontró a Samuel esperándola. No enojado. No impulsivo. Simplemente, herido. Llevaba un libro en la mano. Era una copia vieja de Crimen y Castigo con anotaciones hechas por él, el libro que le prestó semanas atrás cuando hablaban de sus autores favoritos. Lo dejó en sus manos sin decir nada. ¿Por qué viniste?, preguntó ella, sintiendo como se le rompía algo por dentro. Porque me niego a convertirme en otro Cortés, respondió. ¿Y por qué, aunque te amo, me doy cuenta de que no puedo competir con la oscuridad que él despierta en ti? No es amor lo que sientes por él, es adicción. Elena quiso negarlo, pero no pudo. Porque él tenía razón. Alejandro era un abismo que la llamaba. Samuel, en cambio, era el puente que le ofrecía salvarse. Pero ella nunca había aprendido a cruzar sin mirar atrás. Cuando Samuel se fue, no volvió a contactarla. Silencio absoluto. Y entonces comenzó la caída. Una filtración sacudió el bufete. Una denuncia anónima ante el Comité de Ética. Documentos que hablaban de relaciones impropias entre jefes y subordinadas. Correos cruzados, movimientos sospechosos, pruebas ambiguas pero peligrosas. El escándalo estalló como un trueno. Alejandro fue convocado a una reunión extraordinaria con los demás socios. Elena recibió una notificación para declarar de forma confidencial. Y aunque no se decía su nombre directamente en la acusación, todos sabían. Todos. Alejandro la llamó esa noche.
No para discutir. No para disculparse. Solo le dijo: esto puede costarme todo, ¿estás dispuesta a callar, por mí? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Porque en ese momento, entendió que él no le pedía lealtad por amor, sino por necesidad. Y que, quizás, nunca había sido amor lo que existía entre ellos. Solo poder. Solo dominio. Solo esa atracción cruel que la mantenía encadenada. Colgó sin responder. Se sentó en la oscuridad de su sala, sola. Y por primera vez en semanas, pensó en sí misma. No en Samuel. No en Alejandro. Sino en la mujer que había dejado de ser. Porque la doble seducción no era solo entre dos hombres. Era entre dos versiones de ella misma. Y ahora, tenía que elegir a cuál salvar. Elena llegó temprano al bufete aquella mañana, pero no para trabajar. Vestía sobria, decidida, sin maquillaje ni adornos. Subió al piso de los socios con paso firme, como quien camina hacia una sentencia, pero con la espalda recta de quien ya ha decidido no temerle al resultado. Llevaba una carpeta bajo el brazo, no con pruebas, sino con una carta, su renuncia. La secretaria de Alejandro intentó detenerla, pero ella no se detuvo. Entró a la oficina sin anunciarse. Él estaba de pie, hablando por teléfono. Se giró al verla, con el rostro tenso, el ceño endurecido por la presión de los días recientes. Colgó sin despedirse y la miró en silencio. Me voy, dijo ella, colocando la carta sobre el escritorio. No puedes hacer eso ahora. Claro que puedo. Ya lo hice. Elena, si te vas, perderé. Yo ya perdí, respondió ella, con voz baja pero firme. A ti. A Samuel. A mí misma. Alejandro la observó con algo parecido a tristeza, o quizás solo resignación. ¿Él te contactó? No, y aunque lo hiciera, ya no se trata de él. Se trata de mí. De quién quiero ser. Y no puedo ser esa mujer si sigo aquí. Hubo un largo silencio. Por un instante, ella pensó que él intentaría detenerla. ¿Qué diría algo más? ¿Qué se acercaría? Pero no lo hizo. Alejandro solo se volvió hacia la ventana, como si observar el horizonte fuera más fácil que mirar cómo ella se marchaba. Elena salió sin mirar atrás. Durante semanas, desapareció del radar. Cerró redes sociales, cambió de número, se mudó a un pequeño departamento en otra zona de la ciudad y empezó desde cero. Encontró trabajo en un estudio jurídico más modesto, donde nadie la conocía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar sin tener que fingir. Samuel nunca volvió a buscarla. Alejandro fue suspendido temporalmente por el bufete mientras investigaban la filtración. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes, su reputación quedó dañada. Ya no era el intocable. Ni el imperturbable. Solo un hombre más, marcado por las decisiones que tomó y por las que no supo evitar. Meses después, una tarde de lluvia, Elena recibió una carta escrita a mano. Sin remitente. La letra era de Samuel. No sé si sigues pensando en mí. Yo sí. Pero no te escribo para buscarte, ni para pedir nada. Solo para agradecerte. Porque gracias a ti, entendí quién no quiero ser. Y porque aunque me rompiste, también me enseñaste a mirar distinto. Ojalá hayas elegido ser libre. Ojalá estés bien. Ella cerró los ojos al leerlo. Lloró. Pero no con culpa. Ni con dolor. Lloró como quien cierra una herida. Porque en medio de todo, entre el deseo, la manipulación y las ruinas de una historia marcada por el ego y el poder, había sobrevivido. No indemne. Pero sí más fuerte. Más consciente. Doble seducción no fue solo una historia de amor prohibido. Fue la historia de una mujer que aprendió que a veces, el deseo más tóxico es el que se disfraza de promesa. Y que solo cuando se elige a una misma por encima de todos, se comienza realmente a amar.